Aló, muy buenas noches. Eh, Nuevamente, saludar a Anónimo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nelvin. Aquí muy bien. Aquí, aquí estamos en en un nuevo, un pequeño programa para hacer análisis político. Saludarte, esperar que estés bien. Vamos a comenzar de una vez con el análisis político y quiero que me des tu opinión sobre la coyuntura nacional, sobre un tema muy importante, sobre el expresidente y el gobierno nacional. Para que entremos en contexto. Hace muy poco Facebook, Facebook elimina, como puedes ver en pantalla, elimina, dice, más de 1.000 cuentas falsas de apoyo al gobierno y prohíbe, ¿no?, de redes digitales. Esa noticia es muy importante. ¿Por qué? Dice, porque supuestamente son cuentas del gobierno, ¿no? Y que supuestamente habría el gobierno de hacer el reclamo a Facebook por las cuentas. Bueno, o sea, no se puede entender, ¿no? Como cuentas pueden ser falsas si son el gobierno nacional, ¿no? Se supone que hay un pago y demás, ¿no? Sobre el tema del servicio y demás. Y lo más importante es la respuesta que le da el expresidente Evo Morales y directamente la acusación bien, bien grave. Dice, los pagos venían de la viceministra Alcón, dice Evo Morales sobre las cuentas falsas desarticuladas por Facebook. Aquí está. El presidente reclama, en caso de las cuentas faltas detectadas por Meta, matriz de Facebook debe ser investigado, dice el expresidente, ¿no? Entonces tenemos información de los pagos venían de la Gabriela Alcón y Ángela Cáceres, jefa del gabinete del Ministerio de Presidencia. Ahora entendemos dónde venían los ataques a mi persona. ¿Qué opinión te merece, a nivel político, sobre esta noticia bomba a nivel nacional? Sí, ¿no? Me parece algo hipócrita, ¿no? De parte de Facebook, ¿no? De parte de Meta, de Mark. Algo hipócrita porque cuando Mark, ¿no? Eh, pone esa censura, como se dice, pone censura a la gente que no le gusta, ¿no? Lo que vaya contra su relato. Bueno, como te puedo decir, como ellos son dueños, censuran a los que les da la gana, cierran cuentas a los que les da la gana, pero a sus amiguitos, a sus financistas, a los que están del lado, ¿no? De su poder de influencia, no le hacen nada y hacen los mismos métodos, ¿entiendes? Ellos usan esos métodos, usan cuentas falsas, usan bots, peor todavía que cuentas falsas, bots, usar bots lo hacen todas las potencias del mundo. Y decir que aquí en Bolivia por unas cuentas falsas, que lo que sea, y todo eso, es una forma de censura, ¿no? No quieren que haya otro relato de la realidad, no quieren que, que haya oposición, que no quieren que haya contrasentido a su política internacional, como se dice, ¿no? Y es otra movida descarada, ¿no? De como ahora, como se hace ver, Meta no es, digamos, una empresa, digamos, que es netamente privada, como dicen, ¿no? Siempre ha sido financiada por fondos estatales de Estados Unidos y siempre va a seguir actuando así, ¿no? Y sí, pues lo que me sí es interesante ver, ¿no? Yo creo que esta a partir de ahora va a generar, ¿no?, un tipo, un roce mucho más declarado, ¿no? Entre el expresidente Morales y el gobierno nacional, ¿no? Pues ya hay con acusaciones con nombres de manera directa y demás, ¿no? Entonces, tengo entendido que en otro Twitter igual ha manifestado que se va a empezar a defender ahora, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y que, como tú dices, no te permiten otro tipo de voces y demás, no te permiten que haya ese tipo, ¿no?, de discernir con la línea, ¿no? Porque al final de cuentas,
es lo que quiere el establishment mundial, ¿no? Sí, ¿no? Hay, como te puedo decir, organismos internacionales, como se dice, ¿no? Que no quiere que les critiquen, no quieren crítica, se cierran en un oficialismo puro y certero, y al que se le ocurra opinar diferente o hablar diferente, ya es censurado, atacado o bloqueado. Pero cuando ellos ejercen ese poder, ¿no? De injerencia, de lo que se le ataca al otro, ahí ya no se le mide con la misma vara, como se dice. No hay la igualdad no hay la misma vara para todos, ¿no? Hay conveniencias, como siempre. Y sí, bueno, eso es verdad, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta esas situaciones con tema de las redes sociales, porque está directamente, como te dices, financiado por los gobiernos del mundo y que no hay esa libertad de expresión que tanto propugnan, ¿no? Bueno, nos vamos directamente al ámbito internacional y en bueno, en el aniversario primero de la invasión o conflicto, no invasión, un conflicto bélico que ha venido arrastrando ya hace muchos años, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, un conflicto mundial ya, ¿no? Que se libra en Ucrania, perdón, ¿no? Occidente versus Rusia, ¿no? Pero qué es lo que decía, o qué es lo que dice, ¿no? Este primer aniversario el presidente ruso? Vamos a escuchar atentamente, por favor. Estábamos negociando pacientemente una salida pacífica a este conflicto tan difícil, pero a nuestras espaldas se estaba preparando un escenario totalmente diferente. Las promesas de los gobernantes occidentales, sus garantías de un deseo de paz en Donbass, resultaron ser, como ahora vemos, una falsificación, una cruel mentira. Simplemente estaban ganando tiempo, creando confusión, haciendo la vista gorda ante los asesinatos políticos, ante la represión del régimen de Kiev contra los no deseados, ante la intimidación de los creyentes. Animaron cada vez más a los neonazis ucranianos a llevar a cabo actos terroristas en Donbass. Los oficiales de los batallones nacionalistas recibieron formación en academias y colegios occidentales y se les suministraron armas. Me gustaría destacar en particular que, incluso antes de que comenzara la operación militar especial, Kiev estaba negociando con Occidente el suministro a Ucrania de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y otros equipos pesados. También recordamos los esfuerzos del régimen de Kiev para adquirir armas nucleares. Hablaban de ello públicamente. ¿Qué te parece lo que dice el presidente ruso? Es así como lo ve el presidente, porque te voy a hacer un video en el cual la ex canciller de Alemania, ¿no? Ratifica esa afirmación. Entonces, una vez más quiere decir que ese conflicto estaba planificado de hace muchos años librarse en Ucrania. ¿Qué dices tú, Anónimo? Sí, ¿no? De acuerdo contigo, ¿no? Que estaba planificado desde muchos años, ¿no? Porque eh, está claro que lo que busca Occidente es, digamos, ¿no? Este, busca, eh, busca que Europa caiga en la dependencia total, ¿no? En la bueno, no tampoco en la desindustrialización, pero sino que en en la crisis total, porque están, como tanto Rusia y Estados Unidos, ¿no? Están jodiendo, digamos, a todo un continente, ¿no? ¿Quién está pagando ahora por todo por todas las cosas que hacen? Es más que todo Europa, Ucrania, Europa, más que todo los civiles, ¿no? Que viven en todos esos países, con los energéticos por las nubes, con los alimentos por las nubes. Y yo creo que el que más sufre después de todo esto digamos, los mismos europeos, ¿no? Le están quitando su poder y hegemonía a Europa.
luego para, bueno, al final de cuentas, si te das cuenta, al final de cuentas, eh, no, no hay, digamos, aquí ganadores ni perdedores. Los que están ahora en el conflicto están ganando, ¿no? Están ganando, como están ganando los presidentes de armas, las donaciones millonarias que llegan de muchos países de Europa, se está perdiendo en un hoyo negro de corrupción, ¿entiendes? Y Rusia, al decir que no puede vender el gas a Europa, es mentira, porque lo está haciendo a través de China y India. Siguen negociando con esos países. Hasta lo venden a Estados Unidos, como te puedo decir. Rusia vende el gas a Estados Unidos a través de China y Rusia. Yo sé que no es tanta la ganancia que la sacan, pero al final de cuentas, aquí el que ha conseguido su objetivo Sam y las grandes potencias, en detrimento de una Europa totalmente sumida en el caos y en la terapia de shock, ¿no? Como ellos crean, terapias de shock para mantener a la gente, es decir, que en cualquier momento puede estallar una guerra nuclear y todas esas cosas, ¿no? Al final de cuentas, me parece un circo más, como te digo siempre, un circo más. Y el ejemplo del circo es cuando Biden ha ido a Ucrania. ¿Qué ha ido a Ucrania? Hacerse ver que él es que no tiene miedo a Rusia, porque que no, ¿quién dice que no es una puesta de escena ese lugar? ¿Por qué, digamos, ha sido así como ha sido, ¿no? Con sus alarmas, porque así todo planeado. Putin, ¿por qué no bombardeó ese día Ucrania? ¿Por qué no ha tirado bombas? Porque sabía que su amigo Biden, sus socios, iban a ir a visitarle a ese cojudo payaso de Zelensky, ¿no? Y sí, bueno, en la misma línea, como te decía, vamos a ver un video donde la Merkel dice, ¿no? Que los acuerdos de Minsk no eran solamente una trampa para Rusia y que solo estaban ganando tiempo para armar a Ucrania. O sea, ya estaban planificando un conflicto internacional en contra de Rusia, mucho más antes del conflicto en sí, ¿no? El Escúchalo. conflicto entre Ucrania y Rusia vuelve a la palestra para añadir más leña al fuego, esta vez con Alemania como protagonista. Y es que el pasado 7 de diciembre, la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó que los acuerdos de Minsk fueron una trampa contra Moscú para dar tiempo a Ucrania a armarse. El protocolo de Minsk es un acuerdo firmado por representantes de Ucrania, Rusia, Donetsk y Lugansk el 5 de septiembre de 2014 para poner fin a la guerra en el este de Ucrania. Un año más tarde, en 2015, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania firmaron el Acuerdo Minsk II, más centrado en los territorios del Donbass. Los objetivos eran lograr un alto al fuego definitivo, retirar las armas pesadas y realizar intercambios de prisioneros. Sin embargo, detrás de estos acuerdos parece que había un objetivo escondido. Los acuerdos de Minsk fueron un intento de darle tiempo a Ucrania, que aprovechó este tiempo para fortalecerse. Como se puede ver hoy, la Ucrania de 2014 y 2015 no es la Ucrania actual. Angela Merkel no se quedó ahí y admitió que la estrategia también estaba pensada para dar recursos a la OTAN para apoyar a Ucrania, algo impensable en ese momento. Esto hace pensar que la guerra fue planeada de antemano por Occidente, manipulando a Vladimir Putin, que habría contenido su poder pacientemente durante casi 8 años, aguantando estoicamente las provocaciones contra sus ciudadanos en la antigua Ucrania oriental. Es decepcionante, francamente hablando. No esperaba oír esto de la ex canciller, porque yo siempre partía de la idea de que los dirigentes de Alemania dialogaban con nosotros con sinceridad. Como no podía ser de otro modo, las declaraciones de Merkel han hecho que Rusia se reafirme en la decisión de invadir Ucrania el pasado 24 de febrero. La idea radicaba solamente en llenar a Ucrania con armas y prepararla para los combates. Lo vemos. Quizá nos dimos cuenta con retraso. A lo mejor habría que iniciar todo esto antes. Las palabras de la ex canciller hacen dudar también de las verdaderas intenciones de Alemania respecto a la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y aviva las sospechas de que detrás del sabotaje del Nord Stream podía estar la propia Unión Europea. Como no podía ser de otro modo, estas declaraciones han hecho caer la confianza de Rusia en Occidente a mínimos históricos, dinamitando casi todos los puentes para terminar la guerra en el corto plazo. ¿Será demasiado tarde para lograr una salida diplomática del conflicto? Y una vez más,
se ratifica lo que tú decías, Anónimo. La verdad de que el conflicto ha estado planificado, ha estado llevado adelante con meticulosidad y en la cual, bueno, Rusia ha tratado de ser eh, eh, lo más paciente posible, pero creo que no fue suficiente. ¿Crees, Anónimo, que Europa va a empezar a sentir esa planificación que ha llevado adelante toda la OTAN para poder desprestigiar a Rusia y poderle llevar a un conflicto mundial? ¿Crees que Europa se va a encender, digamos, en protestas? ¿Qué piensas tú, no? Creo que si es que no se incendia, eso sí que va a ser, digamos, la pérdida, ¿no? de una potencia una potencia industrial muy bien destacada como la potencia europea, ¿no? Muchas empresas europeas, muchas fábricas, que hasta la misma población eh, va a caer, ¿no? en una crisis por, por no hacer algo, ¿no? frente a sus políticos nefastos que tienen. Toda Europa tiene políticos nefastos, como se dice, y la gente le sigue aguantando que, que sigan siendo unos perros más de las potencias, por no tomar, digamos, decisiones propias, por no seguir, digamos, una línea política como tiene que ser. No, por ¿Crees, eso digo que, crees, Anónimo, que que va a avivar esas ideas por ejemplo, de ideas comunistas y demás con el fin de acabar el dominio estadounidense o solamente se va a quedar en protestas y demás? no, yo creo que al final de cuentas va a llegar a un descontento social, como se dice, ¿no? Porque todo se está yendo a la mierda, ¿no? Se está yendo a la mierda. ¿En qué? En la forma de vida de los europeos. Les está cagando la forma de vivir. Y cuando vos jodes al pueblo en su forma de vivir, jodes en su bolsillo, jodes en su mesa, estás preparando un cultivo que al final de cuentas va a estallar en cualquier momento, cuando puede decir. Porque el descontento social no se puede aceptar, como se dice, no se puede aceptar y al final de cuentas, si unos políticos no, no toman, por algo se elige, ¿no? Por algo son políticos. En vez de ponerse a dialogar, de hacer política, no, están, digamos, en aires de guerra. Esos políticos guerreros no sirven. El pueblo tiene que tomar conciencia y tomar el poder que siempre ha tenido el pueblo, ¿no? Mm, claro, pues en la misma línea te voy a mostrar un video. Bueno, esas cosas no las vas a ver en los medios masivos de comunicación, ¿no? Las protestas se están empezando a dar en Europa y tiende a crecer, ¿no? Masivas protestas en toda Europa. L'aumento delle bollette, sono tantissime le imprese che stanno chiudendo e anche i lavoratori non arrivano più alla fine del mese. Oggi siamo qui per dire basta a tutto questo. Man muss aufhören, sich ständig nach dem Willen der USA zu richten und Herrn Biden die Führung der Bundesrepublik Deutschland zu überlassen. ¿Crees que sea un cultivo ya para una revolución contemporánea ya? Porque imaginemos que la gente está empezando a vivir un poco más caro, los universitarios no pueden pagar su comida, les es difícil pagar alquiler, la inflación está por las nubes y realmente los que realmente sufren son la población europea, ¿no? ¿Crees que puede haber una revolución más adelante con esto? Porque Estados Unidos donde va lleva problemas, ¿no?
Sí, me extraña mucho, ¿no? Que hayan tardado tanto, ¿no? En reaccionar la población, que se haya esperado tanto, que se hayan, como te digo, convencido del relato, ese relato de guerra, ¿no? De conflicto, de, ¿cómo te puedo decir? De encender el conflicto. Y los políticos no hicieron nada, ¿no? En vez de hacer algo, no, solo obedecieron, como siempre lo hacen, ¿no? La mayoría de los países siempre obedecen, ¿no? A los grandes países, grandes imperios políticos, grandes hegemonías de poder, eh, élites, detrás de empresas, de petróleo, de banco, de capital. Al final de cuentas, se dejan llevar por el relato de la televisión, como se dice, ¿no? De la nueva televisión. Se dejan convencer, se dejan decir que aquí hay buenos y aquí hay malos. Se dejan convencer con todas esas cosas. Al final de cuentas, que no se dan cuenta que la gente no está interesada en esas cosas. Lo único que la gente quiere es vivir tranquila, ¿no? Que no les caguen el bolsillo. Y los energéticos lo subieron un 500%, no sé cómo no reaccionaron cuando subió un 10%, no sé, esa gente yo creo que está totalmente jodida, como se puede decir, hace mucho tiempo, porque que te vengan a subir un poco la gasolina en Latinoamérica, sí que es un poco jodida, ¿no? Yo pienso que aquí, ¿no? Que los medios de comunicación están jugando un rol fundamental, como siempre lo han hecho, para el tema del dominio de la conciencia de la población, con el fin de que no exista ningún tipo de protesta y que acepten este conflicto, diciendo no, que está peleando contra la tiranía de Putin y demás, ¿no? Entonces, creo que eso juega un rol muy importante y en ese mismo sentido es por eso que en toda Europa se ha prohibido el ET, ¿no? De Rusia. Sí, así mismo, ¿no? Crean, ¿no? Su relato, cada imperio crea su propio relato, dice que yo lucho por la paz, lucho por la libertad, que al final de cuentas, No hay de libertad, ¿no? paz, Es de mentira, libertad. paz, Mentira es de eso. paz, de paz y libertad no la tiene ningún bando. Es así, no la tiene ningún bando. Están presos de sus políticos, están presos de sus líderes políticos cuando el pueblo está embobado, ¿no? Con qué va a hacer Shakira, saca un nuevo tema, o el mundial. Al final de cuentas, el pueblo no toma conciencia, no recupera su poder que tiene y al final de cuentas se dejan arrastrar a guerras sin sentido por unos cuantos, unos 3, 2, 5 tipos que al final de cuentas eh, no pueden decir. Sí, no, eso es verdad. Eso es verdad. Eh, Te voy a mostrar el último video para ir concluyendo nuestro programa para los oyentes de este video. Eh, pero ya entre las tres potencias más importantes a nivel mundial, en lo económico, en lo militar, en lo social, ¿no? Que deciden la parte mundial, China, Estados Unidos, Rusia. Hay un tema por detrás con relación al armamento y la participación china, ¿no? Ahí te vamos a ver el presente video. El apoyo de China a Rusia en la guerra, algo que hemos estado vigilando muy de cerca. Nunca permitiríamos que Estados Unidos nos señale con el dedo, ni la coerción y la presión por nuestras relaciones con Rusia. Sobre el tema de Ucrania, la posición de China se reduce a apoyar las conversaciones por la paz. La comunidad internacional es plenamente consciente de quién llama al diálogo y lucha por la paz, y quién aviva las llamas e incita a la confrontación. Nuestra preocupación se basa en la información que tenemos acerca de que Pekín está considerando proporcionar apoyo letal a Moscú, y les hemos dejado muy claro a ellos que eso causaría un serio problema para nosotros y nuestra relación.
Es Estados Unidos, no China, quien ha estado vertiendo armas en el campo de batalla. Washington no está en posición de decirnos qué hacer. Instamos a la parte estadounidense a reflexionar seriamente sobre el papel que ha desempeñado. Estados Unidos debe hacer algo para realmente ayudar a reducir la situación y promover las conversaciones de paz, y dejar de desviar la culpa y difundir la desinformación. China continuará manteniéndose firme del lado de la paz y el diálogo, y desempeñará un papel constructivo para aliviar la situación. ¿Qué te parece, Nano, esta confrontación ya entre diplomáticos, Estados Unidos, China, Rusia, por el tema de la supuesta ayuda militar que le va a proporcionar? ¿Crees que Estados Unidos tenga la moral para decirle a China si debe prestar la ayuda militar o no? Anónimo, porque Estados Unidos y la Unión Europea le prestan ayuda militar a Ucrania y a todo el mundo que quiera, ¿no? ¿Qué opinión te merece de esto? Sí, ¿no? Opino que es como estaba diciendo, ¿no? Que Estados Unidos, la élite estadounidense ha visto que su forma, ¿no? Su forma de gobernar el mundo no está siendo efectiva, ¿entiendes? Su orden mundial estadounidense no está siendo efectivo. No cumple con los requisitos que la élite mundial quisiera. Y al final de cuentas, están apostando por un modelo chino. Están pasando la batuta del orden mundial a China. Eso están provocando. Por eso están haciendo todo lo que hacen. Por eso no entran en razón. Por eso no escuchan palabras, no dicen nada. Por eso están imprimiendo los dólares que les da la gana, como se dice. Están causando la caída de Estados Unidos. Están incentivando a la alza del dragón, como dicen, ¿no? Y yo creo que en un futuro va a ser así y es inevitable, ¿no? Y se reparten el poder como les da la gana. Sí, ¿no? Bueno, es importante entender, digamos, que, bueno, según un politólogo argentino muy, muy importante, dice, Estados Unidos, ¿no? Está preparando el conflicto previo contra China, que es lo que les interesa, ¿no? Creo que esto es verdad y que se está preparando realmente un enfrentamiento bélico contra China para poder frenar el crecimiento chino, porque si Estados Unidos está, como tú dices, perdiendo esta hegemonía imperial. Creo que China no está perdiendo nada, ¿no? Porque con todo lo que está pasando, ¿no? Con Ucrania es el más beneficiado No, en todo sentido. no, yo me refiero a lo que Estados Unidos está preparando esta guerra, ¿no? En contra de China, ¿no? ¿Sí? Está preparándose, Sí, o sea, está probando armas en Ucrania contra Rusia y demás, pero lo que le interesa en el fondo es enfrentar a China. sí, es que lo va a enfrentar, no lo va a hacer directamente, como lo está haciendo con Rusia ahora. No lo va a hacer directamente. Lo va a hacer mediante tal vez Taiwán, como si no, otra provincia de por ahí, pero lo va a hacer así, no va a ser directo el enfrentamiento. Y, y como, y como te, y como te digo, ¿no? Que ya se cansaron, ¿no? Digamos, ¿cómo te puedo decir? De un sistema así, ¿no? De un sistema que no tiene mucho control sobre las personas, no pueden controlar al 100% las personas y están apostando por un nuevo orden mundial, un orden mundial que sea de total control, un modelo chino, como se vive hoy en día en China. Y eso quieren apostar, quieren volver la China el nuevo hegemón
el que tiene más influencia política en el mundo. Por eso hacen todo eso. Por eso imprimen y se endeudan hasta los dientes, porque están provocando su propia caída, porque quieren pasar la batuta a China, quieren que China sea el nuevo capo general del mundo, que cree influencia y que recomiende y que exporte su política, como lo hacía Estados Unidos hace no más de 30, 40 años. Vos al llegar a ser el que controlas el orden mundial, también impones y exportas tu forma de hacer política. Y yo creo que por ese camino van. Bueno, sí, en cierta forma nos dejas con una reflexión bien importante, ¿no? De que el nuevo orden mundial está ya no cantado, está en camino y que va a llegar, ¿no? Con nuevos actores, Estados Unidos, China, Rusia, la cual deja por fuera ya a Europa como potencias mundiales, ¿no? A causa de su sumisión a Estados Europa, Unidos, ¿no? como tú lo dices, amigo, Europa no tiene nada que ver aquí porque Europa está devastada en todo sentido. Y sí, ¿no? Está desgastada en todos sentidos, viendo, ¿no? De que ya incluso hasta históricamente está ya de por fuera ya en lo que se viene en los próximos 50 100 años, ¿no? Y Europa ya no va a ser decisiva para el nuevo orden mundial ya. Eso se ve. Y por lo tanto se va a llevar adelante, ¿no? Un nuevo reconfiguración mundial, ¿no? Que en cierta parte, en cierta parte hay que ver, ¿no? Desde, por ejemplo, en Bolivia tiene que empezar a reconstituirse también las nuevas fuerzas políticas que sepan leer, ¿no? Justamente eso, que sepan leer esas nuevas formas políticas, económicas, sociales a nivel mundial y que Bolivia no está exento de esos cambios, ¿no? Sí, como tú lo dices, ¿no? Hay que saberse mover con el poder, pero tampoco hay que ceder tampoco mucho, ¿no? Pero hay que moverse con los que están ahora a la cabeza y seguir trabajando, ¿no? Como se dice, porque al final de cuentas todo es interés, ¿no? Todos son intereses y al final de cuentas no hay que dejarse, digamos, tal vez engañar, como se dice, ¿no? Engañar con nuevas políticas que dictan de otros países y que las implementan en los países, ¿no? Como te puedo decir, hay foros, hay ONUs que dictan que se tiene que hacer así y al final de cuentas los países obedecen como fieles vivientes y no hacen política interior genuina, como se dice, no toman el mando de sus cosas, solo obedecen a organismos internacionales. Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Bueno, Anónimo, te agradezco un montón, como siempre, un placer siempre debatir y aclarar siempre ideas lo que pasa tanto en el contexto nacional, regional e internacional. Hoy hemos hablado de varios temas, pero de las superpotencias en lo que hoy a nivel internacional está pasando y tus ideas siempre son para los que ven y escuchan este video, son reflexivas y les invitan, ¿no? A tener su propia reflexión en la cual saque cada uno, ¿no? Te agradezco, Anónimo. Te agradezco mucho. Sí, gracias a ti, ¿no? En el bien y no caer, ¿no? En el relato, ¿no? Que nos dicen los medios de comunicación hegemónicos de siempre, porque tú sabes, ¿no? Que el medio, ¿no? Y al final de cuentas hay que saber también escuchar diferentes voces alternativas, saber buscar nueva información, no quedarse, ¿no? En el relato oficial, porque el relato oficial siempre es como siempre es manejado, como dicen, ¿no? Gracias a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Anónimo. Muchas gracias a nuestros oyentes. Muy buenas noches. Hasta la próxima oportunidad, Anónimo, y a todo nuestro público. Muchísimas gracias.